Es un gusto estar aquí. Soy Alberto Ábrego. Les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de tercer grado de secundaria. Durante esta sesión contaremos con intervenciones del doctor Tadeo Pablo Stein. Él es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios de literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara, México, y licenciado en letras por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Su línea de investigación comprende tanto poesía escrita en Nueva España durante los siglos XVI y XVII, así como la influencia de Góngora en la poesía colonial. Participa, además, en el Seminario de Cultura Literaria Novohispana en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos complementar nuestros hábitos de estudio con una alimentación saludable y una activación física constante. Recuerden que la salud, como el conocimiento, es una responsabilidad que compartimos todos. En esta sesión hablaremos del aprendizaje esperado. Analiza e identifica la información presentada en textos introductorios, prólogos, reseñas, dedicatorias y presentaciones. Y el propósito es que ustedes puedan identificar características y función de textos introductorios. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión titulada Introducción, ¿para qué?, son su cuaderno y lápiz o bolígrafo para tomar notas. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para ampliar su conocimiento, por lo que les recomiendo llevar un registro de todas las dudas e inquietudes que surjan. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al consultar su libro de texto y al preguntar a su maestra o maestro. Recordemos que cuando nos adentramos en la aventura de leer, encontramos diversos tipos de texto que anteceden la obra o las obras cuando se trata de una antología. Para que las alumnas y alumnos identifiquen y comprendan a lo que me refiero, ¿qué son los textos introductorios? Escuchemos la respuesta del doctor. Muchas veces, cuando vamos a leer una novela o un poemario, nos encontramos al inicio del libro con un texto de variable extensión que se llama prólogo, prefacio, introducción, estudio preliminar, nota editorial, etc. Si bien existen ciertas diferencias entre cada uno de ellos, su finalidad es siempre la misma: presentarle al lector o lectora la obra literaria que va a leer, señalando, por lo general, sus características más notables, su proceso creativo o bien el entorno cultural en el que fue escrita. Por estas dos razones, por su disposición al inicio del libro y porque aportan ciertas claves de lectura, esta clase de textos se denominan textos introductorios. Podríamos añadir entonces que entre los textos introductorios y la obra que presentan se establece una relación dialógica. Resulta muy interesante la información. Hemos escuchado diversos textos introductorios. Para saber cómo se puede diferenciar entre ellos, acompáñenme a ver lo siguiente. Como ya mencionamos, los textos introductorios más frecuentes son el prólogo, la introducción, el estudio preliminar y la nota editorial. También podemos encontrarnos con una advertencia, una breve explicación y un largo etcétera de nombres que sería muy complicado diferenciar de manera rigurosa. Concentrémonos por lo pronto en el prólogo, el cual puede ser escrito por el propio autor o la propia autora de la obra, o bien por una tercera persona. Cuando sucede lo primero, cuando el autor o la autora del libro escribe su propio prólogo, nos vamos a encontrar con un texto que explica un proceso creativo y que reflexiona sobre el arte mismo de la escritura, estableciendo una relación de complicidad con el lector. Pienso en este sentido en ese breve prólogo que Alfonsina Storni escribe para su poemario Languidez de 1920, donde anuncia un cambio rotundo en su producción lírica. Dice así: este libro
cierra una modalidad mía. Si la vida y las cosas me lo permiten, otra ha de ser mi poesía de mañana. En cambio, cuando está escrito por una tercera persona, el prólogo expone de modo general los aspectos centrales de la obra que presenta y nos invita a su lectura. Veamos ahora la introducción y el estudio preliminar. Este tipo de textos son siempre escritos por una tercera persona, generalmente un especialista en la obra y el autor que presenta. Son relativamente más extensos que un prólogo y mucho más analíticos. Esto quiere decir que abordan de manera específica distintos aspectos de la obra, como su lenguaje, sus influencias, su ideología, el entorno sociocultural en el que fue producida. Un ejemplo paradigmático serían los estudios preliminares que Alfonso Méndez Plancarte escribió para presentar la obra completa de Sor Juana Inés de la Cruz. La nota editorial, finalmente, se diferencia de los anteriores textos porque tiene otra función. No explica las características de una obra, sino que señala los criterios que se siguieron a la hora de editarla. Así, por ejemplo, cuando la obra completa de un autor o autora se reúne en uno o varios volúmenes, la nota editorial explica por qué se decidió organizarla de determinada manera, señalando al mismo tiempo qué ediciones anteriores se consultaron o privilegiaron a la hora de editar el texto. Cuando algunos alumnos se enteraron que habría estas intervenciones por parte del Dr. Stein, quisieron enviar algunas de sus dudas. Escuchemos, por favor, a Yael y muchas gracias por participar. Un gusto saludarles. Mi nombre es José Yael y primeramente agradezco al Dr. Tadeo la disposición a compartir sus experiencias con nosotros los adolescentes. Debo confesar que me encanta leer, sin embargo, normalmente evito los prólogos, dedicatorias, abstractos, resúmenes, incluso aún pienso que me gusta ir descubriendo lo que plantea el autor sin tener opiniones que puedan influenciar dentro de la mía. Pero ahora que supe que tendría la oportunidad de dirigirme hacia usted, me puse a investigar acerca de los prólogos y descubrí que son varios los textos introductorios. Encontré hasta 10 si no mal recuerdo. Así que me gustaría preguntarle, ¿cómo saber qué tipo de texto introductorio debe llevar cada texto? ¿Cómo determinarlo? Y también me surge la duda si en algún momento puede considerarse que hay algún abuso de textos introductorios. Gracias. Muy bien, quiero separar las preguntas. ¿Cómo saber qué tipo de texto introductorio debe llevar cada texto? ¿Cómo determinarlo? Para saber la respuesta, veamos. La extensión y contenido de los textos introductorios depende tanto de la obra que se presenta como del público al que va dirigida dicha obra. Así, por ejemplo, si una obra fundamental de la literatura mexicana, como el Popol Vuh, está dirigida a estudiantes, la presentación tendrá un carácter didáctico y empleará un lenguaje fácil de comprender. Recuerdo, por ejemplo, los prólogos de la colección Clásicos Americanos que publicaban la SEP y la UNAM en la década de 1980, o bien los de la Biblioteca del Estudiante Universitario de la UNAM. Ahora bien, si el Popol Vuh está dirigido a un público académico, la presentación será mucho más técnica, por decirlo de alguna manera, y seguramente discutirá interpretaciones anteriores que se han escrito sobre ese mismo texto. Pero en ambos casos, las dos introducciones nos darán ciertas coordenadas para entender la importancia histórica y literaria del Popol Vuh. Pasemos a una segunda pregunta. ¿En algún momento puede considerarse que hay un abuso de textos introductorios? Conozcamos la respuesta. Es una muy buena pregunta. Para responderla, les propongo viajar en el tiempo. Durante el período colonial, de 1521 a 1821, los libros que se imprimían tanto en México como en España debían traer, por razones legales, una serie de textos introductorios
tales como la censura, la tasa y el privilegio o derecho de impresión. Luego seguían, por lo general, una fe de ratas, una dedicatoria, un prólogo al lector y un conjunto de poemas que celebran el ingenio del autor o autora de la obra. Si ven un libro antiguo, seguramente les sorprenda encontrar todos estos textos que he mencionado. La censura, por ejemplo, nos dice que había un control sobre la producción impresa. La tasa, a cuánto se vendían los libros. La fe de ratas se relaciona a veces con los problemas tipográficos que debían enfrentar los cajistas. La dedicatoria nos sugiere la persona que financiaba o costeaba la impresión del libro. Los versos elogiosos nos dicen quiénes eran los amigos y amigas del autor o la autora y quiénes estaban disputando en ese momento el campo cultural. Un caso paradigmático donde los textos introductorios son realmente excesivos es el segundo volumen de Sor Juana Inés de la Cruz, publicado en Sevilla en 1692. Aquí aparecen múltiples piezas laudatorias escritas en prosa con el objetivo de señalar una y otra vez el genio impar de Sor Juana. En cierto sentido, podemos interpretar esta abundancia como una defensa de Sor Juana, que en México estaba pasando por un momento personal muy delicado. Luego de este rodeo, podemos concluir que sí puede haber muchos textos introductorios, pero que ello no es necesariamente malo. Recuerdo ahora la edición del Quijote dispuesta por Francisco Rico, donde hay como 4 o 5 prólogos. En casos así, cuando nos encontramos con un libro con muchos textos introductorios, lo más sano es no desesperar y no desanimarse. Mejor pensar que todos nos van a ayudar a comprender mejor lo que vamos a leer. Y si están muy ansiosos o ansiosas por llegar a la obra, pueden saltarse los textos introductorios y consultarlos más tarde. A propósito de prólogos, hay otra participación ahora de Pamela y les invitamos a escucharla. ¿Qué tal, doctor Tadeo? Es un gusto estar aquí. Soy Pamela y me gustaría que nos comentara cuáles son las características principales que debo considerar para realizar un prólogo. ¿Puede existir más de un prólogo en un libro? ¿Para qué nos ayudaría? Si fuéramos los autores del prólogo, ¿qué pasaría si no nos agrada el escrito de la obra? ¿Qué se tendría que hacer? En el prólogo, ¿puede intervenir solo una persona o varias que hayan leído la obra? Gracias, Pamela. Empecemos por saber, ¿cuáles son las principales funciones que cumplen los prólogos? Hace unos minutos distinguimos 2 tipos de prólogos: los escritos por el autor o autora de la obra y los escritos por otra persona. La función primordial de los primeros es establecer una relación de complicidad con el lector. Pienso ahora en el prólogo a la primera parte del Quijote, donde Cervantes se burla abiertamente del campo literario del momento, sobre todo de esos escritores que disimulan su ignorancia haciéndose pasar por grandes eruditos. Por su parte, los prólogos escritos por una tercera persona tienen como función principal caracterizar y legitimar desde el punto de vista histórico-literario la obra que presentan. Añadamos ahora que los prólogos cumplen una función diferente si el autor o la autora están muertos o si están vivos. En el primer caso, cuando están muertos, el prólogo tiende a presentar sintéticamente la vida del autor y a señalar el lugar que ocupa la obra específica dentro de una producción más vasta. También apuntará sus rasgos principales y la importancia que ha tenido a lo largo del tiempo o bien en su momento. O dado el caso, por qué no fue bien recibida o por qué fue un suceso editorial. Podríamos decir que es un prólogo diacrónico, esto es, un prólogo que da cuenta de un proceso a través del tiempo. En cambio,
Cuando el autor o la autora están vivos, el prólogo tiende a destacar las propuestas estéticas o ideológicas que la obra despliega y que la diferencia de otras. Procura así señalar su novedad y posicionar al autor o la autora en el campo literario. En este sentido, es un prólogo sincrónico. Esto es, un prólogo que nos habla de un momento dado, de un momento concreto. Podríamos recordar, en este sentido, el prólogo a la Antología de la Poesía Mexicana Moderna, donde Jorge Cuesta justifica la ausencia de ciertos poetas reconocidos porque su intención es presentar y legitimar a los renovadores, que en su gran mayoría son sus propios compañeros de grupo. Veamos ahora cuáles son las características de un prólogo. Como ya mencionamos, cuando al prólogo lo escribe el autor o la autora del libro, se caracteriza por externar preocupaciones personales o por aludir a ciertas prácticas de escritura vigentes. Cuando le escribe una tercera persona, el prólogo se caracteriza por aportar información relevante y de manera sintética sobre el contenido de la obra, sobre su contexto de producción, sobre sus propuestas estéticas. En este caso, se conjuga la exposición con el análisis y suele incluir referencias a otros escritores debido a la relación que la obra establece con ellos. Además, es frecuente que mencione a los y las especialistas que han estudiado la obra que se presenta o que han estudiado temas afines a los que se están comentando. Cuando el autor está muerto, el prólogo incluye un resumen de su vida, destacando muchas veces los momentos más importantes de su educación literaria y la recepción que tuvo la obra a lo largo del tiempo. Finalmente, repitamos que los prólogos se caracterizan por su brevedad, aunque hay algunos que son realmente extensos. Y sobre las características que hacen que un prólogo sea memorable y tenga un mayor impacto en el lector, nuestro especialista nos comenta lo siguiente. Los prólogos memorables comparten las características principales que ya hemos señalado. En todo caso, su trascendencia se debe a la destreza con la que está escrito o porque lo escribe una persona reconocida. Otras veces, recordamos un prólogo porque aporta información que no podríamos encontrar en otro lugar, o bien porque esboza de manera implícita o explícita el estado del campo literario y las tensiones que en ese momento estaban en disputa. Antes mencionamos el prólogo de Cervantes, que en esencia cumple con todos estos requisitos. Quisiera añadir ahora otros ejemplos. Un prólogo extraordinario es sin duda el que Sor Juana envía a España para que se imprima en la segunda edición de La Inundación Castálida y que empieza: esos versos, lector mío, que a tu deleite consagro. Extraordinario por la persuasión que ejerce en el lector, por el hábil manejo del motivo de la falsa modestia, por lo que nos dice de la transmisión de la poesía y sobre todo por lo que nos dice de Sor Juana misma. Básicamente, ella le pide al lector que sea benevolente con sus versos. Si le gustan, bien. Si no le gustan, pues al menos le darán ocasión para murmurar sobre ella, algo que gustan hacer en palacio los cortesanos. Advierte que no ha tenido tiempo para corregirlos por la prisa de los traslados, es decir, por la prisa con la que se sacaron copias manuscritas de sus poemas para enviarlos a España. También se excusa porque los ha escrito en el corto espacio que le dejan los embarazos de su profesión de monja. Finalmente, nos informa que sus versos salen a luz por obedecer un mandato. Tenemos así, en miniatura, un retrato de Sor Juana, de su estilo y de su época. Otro prólogo memorable es el que Rubén Darío escribe para Prosas Profanas de 1896, donde en su peculiar estilo nos da en esencia toda la clave interpretativa del poemario.
Por último, recordemos otro gran prólogo, el de Borges a la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares, un gran escritor presentando a un gran novelista. Allí, en una página, Borges nos da una lección de maestría desplegando una capacidad de síntesis envidiable. Dicho rápidamente, Borges discute en ese prólogo los rumbos de la novela contemporánea, oponiendo la novela psicológica y de caracteres, que entonces estaba en auge, a la novela argumental, donde ubica como un hito la de Bioy Casares, equiparable a la de los grandes novelistas del pasado. Luego de leer esa página, no te queda más opción que leer la novela. Entre otras cosas, Borges fue también un excelente prologuista. Si fuéramos los autores del prólogo, ¿qué pasaría si no nos agrada el escrito o la obra? ¿Qué se tendría que hacer? Veamos el comentario del doctor Tadeo. Es una pregunta interesante, dada la definición que hemos dado anteriormente de prólogo. En verdad, un prólogo puede ser también crítico, o bien reconocer que la obra que se presenta no es buena. En ese caso, se puede apuntar que lo que está en juego no es la calidad literaria de la obra, sino la información que aporta sobre un momento histórico determinado. Información que no podríamos encontrar en otras fuentes. Pienso en un escritor argentino, Antonio Argerich. Su novela Inocentes o culpables, de 1884, es realmente mala, pero con gusto escribiría un prólogo porque allí se escenifica la problemática de la inmigración italiana en la Argentina a finales del siglo XIX. Cuando nos dedicamos a los estudios literarios de manera profesional, no siempre estudiamos y escribimos sobre las obras que nos agradan. De hecho, muchas veces sucede lo contrario. Y así es como se construye, a fin de cuentas, una historia, una tradición y una identidad. Una pregunta que hicimos a nuestro especialista es si existen diferencias entre los prólogos dependiendo si el texto es una antología o una novela. Esta fue su respuesta. Una novela es una obra individual y el prólogo va a hablar específicamente de ella y de la importancia que tiene en la trayectoria del autor o autora o bien en la tradición literaria. Una antología, en cambio, puede ser de carácter individual, una selección de poemas de una sola autora, o bien colectivo, una selección de poemas de un movimiento poético o de un período, por ejemplo. En ambos casos, el prólogo debe explicar por qué ha elegido determinados poemas y no otros, seguramente porque se consideran los más representativos. Además, debe apuntar características generales que puedan aplicarse al conjunto de los textos seleccionados y, dado el caso, señalar las diferencias que existen dentro de la producción de un mismo poeta o bien de una misma escuela, movimiento o periodo. La verdad, prologar una antología requiere de un conocimiento muy amplio de la tradición literaria y de una gran capacidad analítica. En este sentido, un prólogo ejemplar es el de José Emilio Pacheco a su antología del modernismo, donde de manera tan erudita como didáctica logramos hacernos una idea cabal de lo que fue el modernismo. Diría que ese prólogo es una lectura obligada. Y sobre el lenguaje con que nos expresamos en un prólogo, nuestro especialista prosigue. Si la intención es invitar al lector o a la lectora a la lectura de la obra que se presenta, el prólogo debe tener un lenguaje claro y conciso. Desde mi punto de vista, el lenguaje debe evitar el exceso de metáforas y adjetivos propios del lenguaje literario, tanto como el exceso de tecnicismos propios del campo de los estudios literarios. Asimismo, pedimos un consejo para ustedes, alumnas y alumnos, a fin de que escriban un prólogo. Nuestro especialista expresa lo siguiente.
Les recomendaría, ante todo, que lean muchas veces la obra que van a prologar y que estudien lo más que puedan el contexto en el que se produjo para así poder situarla en su tiempo y en su tradición. Esto les permitirá señalar aspectos novedosos de la obra que presentan, si el autor o autora están vivos, o bien señalar la trascendencia que la obra tiene en la historia literaria, si el autor o la autora están muertos. Para concluir, preguntamos cuál es la importancia de los prólogos e introducciones. Veamos la aportación de nuestro especialista. Los prólogos y las introducciones son importantes porque nos ayudan a conocer las condiciones materiales, espirituales e históricas que rodean la producción de una obra literaria. De esta manera, nos ofrecen herramientas para interpretar de mejor manera las obras que vamos a leer. Además, estimulan nuestra curiosidad, persuadiéndonos de que vamos a leer algo extraordinario. Gracias por la invitación y hasta pronto. Desde aquí, damos las gracias al Dr. Tadeo, pues nos ha brindado herramientas muy útiles para identificar y comprender los textos introductorios. Si quieren leer otros ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que hoy hemos explicado, les invito a que revisen su libro de texto. Agradecemos la participación del Dr. Tadeo Stein y esperamos vernos pronto en otra sesión de Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.